lugar. Vamos a orar al Señor. Incline usted su rostro. Amado y buen Padre Celestial, cuánto, Señor, tenemos que agradecer su misericordia renovada para cada uno de nosotros. El Señor, que usted se ha movido para traernos a este lugar. Señor, cuánto tenemos que agradecer por esta es la última clase, Señor, de este año 2023 y te pedimos que usted siga haciendo su obra en cada corazón, que sea su Espíritu Santo el que se mueva, Señor, en nosotros para aprender de su palabra, para entender exactamente lo que usted demanda de cada uno. Le pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, ¿qué libro? Hechos, capítulo 21, del 17 al 26 vamos a ver hoy. Ahí está. Y vamos a dar lectura a la lección de hoy. Primero, el texto clave para que no se nos olvide, que está en Hechos 12, 23. Ahí está, para que lo leamos y así vamos avanzando, el tiempo es corto. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hechos 12, 23. Lo decimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hechos 12, 23. La lección está del 21, capítulo 21, 17, 26. Y vamos a hacer un pequeño recuerdo de la clase anterior, porque como hemos tenido actividades, a lo mejor muchos no han estado continuos y porque se dio un tema especial el domingo anterior. Recordemos que Pablo y su equipo se despidieron en Efeso y su rumbo era viajar a Jerusalén. ¿Se recuerdan ustedes? Y tenemos un mapa ahí que él tenía que venirse para llegar a Jerusalén. Él podría haber ido desde Siria a Jerusalén. Ahí no logro dominar la tecnología, pero usted puede mirar ahí. Pero como él se enteró de un complot que había contra él, entonces tuvo que ir a Macedonia y hacer un recorrido largo para llegar a Jerusalén. El objetivo eran dos: ministrar a los hermanos en Jerusalén y también dar la ofrenda que se había propuesto
en su corazón, pero a la vez también había sido un pedido de algunos apóstoles para la iglesia en Jerusalén que tenían escasez. Y llegando a Cesarea, fue a casa de Felipe. ¿Se recuerdan ustedes quién es Felipe? ¿Se recuerda alguno? Felipe, diácono, que fue elegido, fue el primero elegido, entre otros, para servicio ¿a quiénes? A las viudas griegas, que según ellos no eran bien atendidas. Entonces, en la casa de Felipe habían 4 doncellas, hijas de Felipe, profetisas. Y además vino de Judea un profeta, Ágabo, quien la verdad es que se acostumbraba mucho a personificar la profecía. En este caso, Ágabo tomó el cinto de Pablo y se ató de pies y manos, y el Espíritu Santo dijo que eso le iba a suceder a Pablo, que así sería atado en Jerusalén, porque esperaba sufrimiento, azotes, muchos golpes, cárcel y cadenas. La convicción de Pablo, y esto tenemos que tener muy en cuenta, considerar que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Al estar lleno del Espíritu Santo, conoce la voz, conoce la dirección de Dios. Y en este caso era no una dirección a tomar, sino era una advertencia, que significa que Dios también avisa de lo que el propósito de Él, ¿para qué? Para que estemos preparados. Y esa convicción, esa fe, esa pasión que había en su corazón, respondió y le dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado en Jerusalén, sino que morir por el nombre de Jesucristo. ¡Qué gran hombre! Cabe preguntar, ¿qué estamos dispuestos por el nombre de Jesucristo? Hoy día conversábamos en la programación, en lo que tenemos los temas a tratar y cuál es el objetivo. El objetivo de ser llamado es entender, y aquí en esta lección también lo vamos a ver, y adelanto para que usted vaya tomando la responsabilidad que es estar al servicio de Dios, servir. A eso fuimos llamados, a servir. No que Dios nos sirva, porque a veces tomamos un lugar equivocado. Y el Señor nos llama a ser conscientes de que somos llamados a obedecer. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Usted lo que compre, material es suyo y usted hace como le parezca.
no está, estoy recién empezando, no está para servirnos a nosotros, Él solo por su misericordia. Entonces, vamos a ver el tema siguiendo la voluntad de Dios, porque eso hizo Pablo. Lloraron, le suplicaron, ¿cierto?, que no fuera, pero él estaba en su convicción, conociendo el propósito de Dios para su vida, él no claudicó. Yo creo que si se cuelga un hijo, no sé, alguien querido, y le no vaya, porque tal vez nosotros estaríamos allí en una disyuntiva, pero tenemos que ser radicales en lo que respecta a las cosas del Señor, no extremistas, sino radicales en cuanto al tema del Evangelio. El Evangelio no se cambia. Entonces, del versículo 17 al 18, vamos a dar lectura. Y dice así, 17 al 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Estos tres temas que vamos a ver hoy, y el 17 y 18, demostrando amor. ¿Cómo fueron recibidos? Lo que recién leímos, con mucho amor. Esa es una lección también, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo, y estas son las características de un cristiano: el amor, porque es el don que no pasará, todo se acaba. Maestros, pastores, evangelistas, todos los dones, pero el amor de Dios es el que tiene que estar en nosotros y perdura eternamente. Al llegar a Jerusalén, con los que lo acompañaban con su equipo, entre ellos Lucas, porque él habla en primera persona, son recibidos con mucho gozo por la hermandad. Uno de los propósitos de Pablo, que se trazó en su tercer viaje misionero, eran 4, que era visitar las iglesias que ya estaban, la plantación iglesia, ir a supervisarla, alentarlo, darle fortaleza, porque no eran tiempos buenos. Después ¿se recuerda a alguien los 4 propósitos de Pablo? Bueno, ese era uno. El tercero era llevar la ofrenda misionera, el tercero. Y el cuarto era preparar obreros para ser enviados. ¿Ya? Entonces, era llevar la ofrenda misionera recaudada de diferentes iglesias en Asia, porque, como hemos hablado, había necesidad, y un corazón dadivoso dice que mejor es dar que recibir. Que fue también una solicitud de algunos apóstoles para las iglesias en Jerusalén necesitadas, y que Pablo estaba deseoso de hacer, o sea, no porque se lo pidieron solamente como una obligación, sino que era el anhelo de él. ¿Por qué? Porque los gentiles iban a enviar a los judíos creyentes, los gentiles creyentes a los judíos creyentes. Entonces, ¿qué buscaba Pablo siempre? Siempre tenía aquí él la dirección de unidad,
¿Por qué? Porque es difícil el sacar, desarraigar cosas que hemos llevado por años y entender los propósitos de Dios. Y el versículo 18, Pablo al día siguiente, ¿qué hizo? Se reúne con Jacobo, hermano de Jesús, porque este Jacobo no es, ¿se acuerdan que fue? ¿Qué fue? El Jacobo apóstol fue, sí, fue muerto, fue asesinado. Entonces, y todos los ancianos de la iglesia. Tenemos nosotros en el del versículo 17 y 18, en Gálatas 2:10, dice, usted lee ahí a la izquierda, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Y en Romanos 15, del 25 al 27, dice, más ahora voy a Jerusalén, ¿para qué? Lo que dijimos, ministrar a los santos, y porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles lo material. Porque recuerden ustedes que era esta salvación, primeramente comenzó por los judíos. Sin embargo, fue desde la antigüedad anunciado que iba a ser para todas las naciones esta salvación. Y gracias, Señor, porque ahí estamos incluidos nosotros. El versículo 19 dice así, a los cuales, ¿a quiénes? A todos los ancianos, ciertos reunidos. Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El informe de Pablo fue detallado. A ver, vamos a avanzar. Fue detallado en cuanto a la historia, a la circunstancia que tuvieron que pasar en los viajes misioneros, pero por sobre todo exalta lo que el Señor ha entregado a los gentiles. Dios quiebra esquemas. ¿Cuántas veces ha sucedido también en nuestra vida que tenemos una dirección y Dios nos quiebra todos nuestros propósitos, ¿cierto? A veces nos da vuelta y pasamos un tiempo en que solamente en las plantas del Señor podemos entender sus propósitos y obedecer, porque siempre está en todo lo que Dios nos hace en el caminar, nos otorga. Hay decisiones que Él las pone, pero usted y yo tenemos que decidir. Y sea el Señor teniendo misericordia de cada uno, que siempre podamos decidir según el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros propósitos son limitados, terminan, todo termina. En cambio, el propósito de Dios para nuestra vida son eternos. Y ese es lo que Dios
siempre va a mirar en nuestra vida la eternidad. Ese es el objetivo, es la meta de usted, de mí, del pueblo de Dios, direccionarnos y estar un día con Él, viéndole cara a cara. Lo que antes era impensado para los judíos demuestra que Dios es Dios de todos. Pablo se aboca a exaltar al Señor. Yo lo puse en rojo, porque ese debe ser el que recibe la honra, la gloria y alabanza en nuestra vida. Nosotros, usted, yo, todos somos solamente un vaso en las manos del Señor, un instrumento que Él por misericordia llama, porque es una bendición el poder estar en el camino, que haya llegado la luz a nuestra vida, que el Señor nos haya sacado de la oscuridad a la luz admirable. Damos gracias al Señor por eso. No habla, fui llamado por mi capacidad, por mi elocuencia o porque a mí me gusta hacer esto, por eso lo hago. No, porque el llamado de Dios es el que nos tiene en un lugar. Ahora, como el hermano Ricardo acotaba también, que cuando no es llamado de Dios, fracasa en el intento, porque está obrando por su cuenta y no dirigido por el Espíritu Santo. Porque también muchas veces me satisface ser reconocido. El hombre natural que busca fama, dinero y poder. Y eso no debe estar en nosotros, sino que debe estar la obediencia que se contrapone con esta carne, sí. Pero Él nos da poder en el Señor para vencer y ser dirigidos por Él. Llegó un lugar, Pablo llega, por ejemplo, la persona que es llevado por sus intereses personales, muchas veces dice, yo llegué y todos me pusieron atención y hubo manifestación, hablaban en lengua. Fracaso, porque el Señor, por misericordia, por amor a las almas que vienen necesitadas, se manifiesta, pero no es por el que está adelante, porque dice la palabra del Señor, bájese todo monte y todo collado, y el que está, dice, en el valle suba, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Tenga misericordia el Señor. Entonces, Pablo relata la noticia, no se pone en el centro de ella. El centro, la esencia de todo lo vivido es por Dios. Es el Señor que hace, que obra, que cumple su propósito en los gentiles según el plan estratégico divino. Él lo planeó. No lo hizo en forma improvisada. Antes de la fundación del mundo estaba todo. ¿Por qué? Porque Él conocía nuestra reacción y Él todo lo tenía por amor. Y tampoco Él se victimiza. ¿Se da cuenta usted? Eso no dice, pobrecito de mí, que fui golpeado, que fui encarcelado, que pasé hambre, frío, desprecio. No, sino que Él, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta, Pablo? Él cuenta lo que Dios ha hecho,
lo que Dios ha hecho con quienes, con los gentiles. Por eso estamos aquí. ¿Cómo no agradecer a Dios si Él tuvo misericordia? Pablo nos da una cátedra de humildad. Pablo se posesiona en el lugar indicado como siervos de Dios. Estamos para servirle a Él, no para ser servidos. No se exalta, no le roba la gloria a Dios. Por eso el texto, clave, porque lo principal siempre es darle la gloria a quien le pertenece, porque si no es robar, es hurtar. ¿Y sabe quién fue el primero caído? Lucifer, Satanás. Él quiso robar la gloria a Dios. Quería ser más que él. Cuando engañó Satanás en forma figurada en la serpiente, ¿quién fue? ¿Qué le dijo? Vas a ser no como él, ¿cierto? Y el hombre, tenga misericordia al Señor. Por eso estamos en esta condición. Pero gracias al Señor porque Él nos da la victoria. Pablo fue escogido por Dios. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ese fue el llamado para Pablo. ¿Cuál es el llamado para usted? ¿Lo tiene claro? Como Iglesia Universal hay uno, ¿cierto? El Señor lo dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato universal. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el llamado para usted personal? Obedecer al Señor. Amén. Obedecer en lo que Dios a usted le ha revelado. Si aún no lo sabe, porque como decíamos, el mandato universal es predicar la gran comisión, ¿cierto? Predicar. Para eso nos llamó el Señor. Él no se lo delegó a los ángeles, sino que a cada uno de nosotros. Qué privilegio más grande. Pero ¿somos conscientes de ello? ¿Realmente? En cada minuto saber de que esa pasión que tuvo este varón escogido, el Señor también a usted, a mí, nos ha escogido con un propósito benigno. Ese propósito, Él un día pedirá cuenta. Por lo tanto, si no lo tiene claro aún, quizás porque, no sé, es nuevo o no lo había pensado, hágale la pregunta al Señor. Sabemos de que tenemos que empezar, como le dijo a los apóstoles, por Judea, Samaria. Primero, ¿qué es lo más cercano a nosotros? La familia. Cuesta la familia, pero sabe que no tenemos que claudicar, no tenemos que dejar de orar, de pedir al Señor por nuestra familia,
Muchas veces escuchaba sabiamente a una hermana el martes que decía, yo no peleo con mis hijos, sino que digo lo que no está bien en ellos y nada más. Porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos. ¿Sabe con qué se defiende? Con el testimonio y con la oración. Y el Señor hace. Si tenemos la oportunidad de ungir su espacio para que el Señor se impregne en ellos, yo pido al Señor que los ministre en sueños, que tenga, así como usted ha tenido momentos, quizás visiones, o que Dios le ha hablado audible o en su mente, en su corazón, que ellos la tengan, para que vean realmente que Dios es real, que no hay otro Dios y que Él tiene el control de todo. Gracias al Señor porque Él nos ha dado ese conocimiento. ¿A quién escogió? ¿A quién escogió el Señor? Dice en 1 Corintios 1, 27, 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. No es por mi elocuencia, por su elocuencia, porque usted puede, porque usted tiene estudios, capacidad. No. Posición económica, no. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, aquellos que tienen poder, fama, dinero, ¿cierto? A ellos que se creen poderosos, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo vil, lo despreciado, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque fuimos hechos. Lo que estaba fue deshecho y fuimos hechos hijos de Dios. ¿A fin para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, sino que siempre demos la gloria, la honra, la alabanza a Él. Como antes decíamos, solamente somos un instrumento en sus manos. Mire, aquí hay mucha guitarra, un instrumento, pero un instrumento que está ahí en un atril, ¿tiene algún valor fuera de mirarlo? No. Sino cuando llega a las manos de alguien que lo sabe usar. Ahora, si ese instrumento, no sé, pues le pusieran un computador y toca solo, como hay teclado que usted aprieta y empieza a tocar, no tiene mucho valor. O si, por ejemplo, yo tomo la guitarra y toco, un desastre, no lo voy a hacer, no se preocupe. Entonces, no tiene valor ninguno. En las manos de Dios sí. El instrumento cobra sentido siempre en las manos de quien usa el instrumento correctamente. Usted y yo cobramos sentidos en las manos del Señor. Él es nuestro dueño. En Él tenemos un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Ya no pertenecemos acá. Parece que quedaron así como muy... activaron mucho, parece, para Navidad. Están así como down ahí.
el Señor nos anime, nos fortalezca, nos renueve. Leamos el versículo 20. El 20. Siempre me pierdo. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Se da cuenta usted que aunque le dijeron, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué hay en su corazón si le dijeran, oye, tú predicaste y no sé, se convirtieron todos? ¿Cuál sería su posición? El darle la gloria a Dios, ¿cierto? Porque Él lo hace, no usted, no yo. Y Pablo, como podríamos decir coloquialmente, o sea, ubicado, ¿cierto? No había que mandarlo a la farmacia a comprar un Ubicol, no, sino que él sabía su posición. Y eso también es una lección, un recordatorio para nosotros, colocarnos en el lugar que nos corresponde y siempre glorificar al Señor. Y los ancianos expresaron también lo que había en su corazón, porque también podría darse que la persona podría sentir un poco de envidia, ese pecado que no se ve. Un poco, mucho, puede ser, ¿cierto? Y decir, claro, él, ella, la que anda, no sé, la santa. Podríamos decir, no sé, un montón de cosas. Pero Dios está mirando nuestro corazón. Buen día. Todo lo que estamos viendo ahora lo podemos resumir y enfatizar en comprender que todo va en la justificación. Es decir, la justificación que es entregada por Dios, por su propia voluntad, a través de Jesucristo, sin que nosotros hayamos hecho nada, ¿cierto? Entonces, aún la prédica que hacemos, aún las obras que hacemos, aún nuestro comportamiento, es gracias a la justificación. Por eso ellos dicen dar la gloria a Dios. En este caso vemos a Pablo que llega a la iglesia de Jerusalén y va a tener oposición con los judíos que se convirtieron. No es tanto como sale después la otra escena, sino que son los propios judíos que se convirtieron los que están murmurando. Claro, ya, porque predica a los gentiles, justamente. Sí, vamos paso a paso, ¿cierto? Corresponde incluso, o sea, vamos a hacer una introducción de eso, pero esa clase viene después. Bueno, entonces, reconocen que Dios es quien lo hace por intermedio del ministerio de Pablo. También son ubicados los hermanos que lo reciben. Es decir, la expresión de ellos revela que son maduros en el Señor. Y sea ese nuestro norte, la madurez en el Señor. Nos invita a tener cuidado tanto de nosotros mismos, porque también, ¿cierto? Siempre uno quiere y tiene el anhelo de hacer lo mejor para el Señor, sí. Y por eso uno se prepara, lee, ora, tiene intimidad con el Señor para que sea su Espíritu Santo, porque tenemos claro que sin Él, no, pues, son palabras como una campanita que rebotan. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos.
Y, a ver, vamos a... Se me acabó, parece. Ahí. Nos glorificando a Dios. Ahí ustedes pueden ir mirando. Nos invita a tener cuidado tanto de nosotros mismos como de no deslumbrarnos por las personas que Dios usa con dones y talentos que provienen ¿de quién? De Dios. No son nuestros. Debemos tener cautela. Y esto no significa que no sepamos agradecer. Debemos tener esta cautela, agradecer y reconocer a quienes Dios honra. No, sino siempre reconociendo que todo viene de Dios, que somos solo instrumentos que usa para diferentes servicios, solo por su gracia, solo por su misericordia. Avanzamos. Mire, aquí viene rumores. Leemos el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿Qué hubo allí? Hubo un rumor, una ola de rumor. ¿Y qué decían? Decían que esta ola de rumor, primero en el 21 se alegran, ¿cierto? Los hermanos los reciben con gozo, pero no pasa lo mismo acá en Jerusalén, no pasa lo mismo. Y se empieza una ola de rumor. Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas y que se transmiten de persona a persona habitualmente, pero ahora existen más rápido las redes sociales, ¿cierto? Llegan así a todo el mundo, sin que exista datos para comprobar su veracidad o infundado con un mínimo de información. Esto es siempre manipulada y generalmente esto es muy usado por los señores ilustres que tenemos, quienes nos dirigen. Y cuando lleva una mala intención se convierte en un chisme. ¿Qué se decía? Que Pablo enseñaba a los judíos que estaban entre los gentiles a apostatar contra Moisés. Y no es así, ¿cierto? Contra Moisés y contra las costumbres, las leyes. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto de rumores? Porque esto es importante para la iglesia, para la buena convivencia. Dice en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Y en Juan 21:23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A quién le dijo esto? ¿Se recuerdan ustedes? A Pedro, cuando dijo, ¿y este? ¿Cierto? Que venía atrás. Claro que venía. Entonces, y después de lo que dijo el Señor se cambian, a veces se puede cambiar solo una coma y el sentido de lo que se dijo totalmente tergiversado. Tenemos que tener en esto cuidado. Veamos del 23 al 26. Dice así,
haz pues esto que te decimos. ¿Por qué razón le dice? Por estos rumores. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó cerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar que el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, era tiempo de Pentecostés. ¿Se recuerdan que ese también era uno de los objetivos de Pablo, el estar en esa fiesta en Jerusalén? Entonces había una gran aglomeración de judíos de todas partes de Jerusalén, entre ellos unos de Asia, que sin duda sabían lo que Dios había hecho en Asia con los gentiles. La predicación de Pablo había traído mucho fruto. Entonces, le habían visto con Trófimo, que era un creyente gentil, y que él entrara un gentil en el templo era una cosa terrible. Los gentiles solo podían entrar en el atrio de los gentiles, pero entre ese atrio de las mujeres había una barrera con carteles que anunciaban esto: ningún extranjero puede pasar el balaustro, la balaustrada. ¿Qué es la balaustrada? Es columnas pequeñas que cierran un balcón. Era una reja, algo que ponía coto ahí, que no podían pasar, que rodea el templo bajo la pena de muerte. Los romanos tomaban esto muy en cuenta. El único crimen por el que consentían que los judíos dictaran y aplicaran la sentencia de muerte era que un gentil traspasara eso, así de delicado. Violar la ley era un insulto al pueblo escogido y profanar el templo. Hoy hay mucha controversia respecto si Pablo hizo bien o mal en acatar, en tomar el consejo que se le estaba dando. Generalmente, después de hechas las cosas, aparecen muchos generales. Y es así, siempre ha sido así. Pero, a pesar que Jacobo y los discípulos le dieron ese consejo, el gesto de costear el gasto de esa ceremonia de purificación y unirse a los nazareos, el pago por las víctimas, se consideraba un acto de gran piedad y devoción. Esta demostración de Pablo se suponía que iba a ser suficiente para que el alboroto, todo lo que se estaba gestando contra Pablo, iban a ver de que Pablo sí guardaba la ley. En 1 Corintios 9:20, después vamos a leer el versículo 24. El propósito de Pablo de acceder no es otro que crear unión, lazo, puente entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Esa era
el punto, la dirección de Él, de que se uniera en un solo cuerpo. Este tiempo de transición difícil, como lo hizo Él con la recaudación del dinero o de las ofrendas, porque ese fue el objetivo, que los gentiles, por eso leíamos de que así como los judíos, entendieron de que también la salvación era para los gentiles, también ellos pudieran entregar lo material cuando leíamos, es decir, ayudarse mutuamente. Esa es una característica del cuerpo de Cristo. Entonces, a ver, eso lo leímos aquí. ¿Qué decía Pablo? Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar almas, no para otra cosa, sino su pasión, su fe, su convicción, el amor por el Evangelio. Era tal que a él no le importaba otra cosa que ganar almas para Cristo. ¿Es nuestro sentir? Amén, qué bueno. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque el Señor nos da libertad, ¿cierto? Nos hace libre de la ley, como sujeto a la ley, así Él, para ganar a los que están sujetos a la ley. En 1 Corintios vemos eso, 9:20. En Números, el tema de los nazareos, ¿en qué consistía? En Números 6, hasta el 16 del 1, dice, y habló Jehová, eran 3 motivos, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. 1, debe abstenerse de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún jugo de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Yo me recordaba de las pasas tan ricas, pero no podía. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde la semilla hasta el ollejo, no comerán. El tercero, todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo de su consagración a Jehová, no se acercará a persona muerta, ningún cadáver. Nazareo significaba apartarse, consagrarse. Y eso se hacía nazareato por mínimo 30 días. Ahora, ¿por qué Pablo lo hizo por 7 días? Porque también en Números 6 dice que si un cadáver, alguien, o sea, no vamos a poner ejemplo de acá, pero yo voy caminando o en una micro y alguien muere y yo estoy haciendo el voto, me toca, soy inmunda. Entonces hay que hacer una purificación y al 7º día, entonces queda limpio. Y eso lo tomó Pablo, porque también leí por ahí que por qué si son 30 días mínimo y por qué él, pero Pablo, el propósito de él era ganar almas para Cristo.
Si alguno, y allí está lo que estaba diciendo, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Número 6:9. Entonces, vamos. Empezamos un poquito más tarde, así que... Aclarando denuncias maliciosas. El versículo 25 queda súper claro. En Hechos 15, 13, 21 está el acuerdo del primer concilio en Jerusalén. ¿Se acuerdan por qué se generó? Se generó porque los judíos creyentes estaban enseñando a los creyentes gentiles que debían de circuncidarse y guardar la ley. Entonces hubo un concilio y hubo un acuerdo que Jacob, como presidía el concilio, dijo para concluir: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Entendamos que venían de un pueblo pagano. De fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces se dividió esto en forma basado en el amor. Yo concedo, tú me concedes, para vivir en armonía. No ser radicales en qué debemos ser, en lo que corresponde a el evangelio, que es por gracia y es por la salvación. ¿Por qué es? ¿Por mérito? No. ¿Por qué es? Hermano, tenemos que tenerlo, pero súper claro. Es por gracia inmerecida y por fe, no por mérito, no porque yo soy, por eso, nada, somos nada, solamente por gracia, por fe, por la misericordia del Señor. Entonces, el 26, la inquebrantable decisión de Pablo de seguir adelante sin importarle lo que pueda esperar por ganar almas judías para Cristo. Pablo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero que no comprometiera el evangelio, que la salvación solo se recibe ¿por qué se recibe? Hable, si aquí nadie le va a decir nada. ¿Por qué se recibe? Por gracia y por fe. Por eso usted, yo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no busca a Dios por sí solo, pero el Señor sale al encuentro. Él salió a nuestro encuentro. Nosotros no fuimos, Él vio nuestra necesidad, salió a nuestro encuentro y puso ahí el embrión de fe. Y esa fe, usted y yo tenemos que desarrollarla, es labor nuestra. A través del camino vamos creciendo en fe. Y dice, cabe preguntar, ¿qué estoy dispuesto a hacer por amor a las almas? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Conclusión. Hemos aprendido hoy el versículo 17 y 18. El amor, fuerza, unidad, compañerismo cristiano, características que marcan diferencia a la iglesia de Cristo a pesar de las tormentas. Versículos 19 y 20. La humildad de Pablo, una conducta a seguir, siempre dar la gloria a Dios. Somos solo jornaleros en su obra.
Y en el versículo 21 al 26, cuidarnos de no ser parte de rumores, sino buscar siempre el bienestar del Evangelio, procurando el amor agapao. Muchas veces uno tiene que dejar, ¿cierto? A veces callar, aunque está ahí todo adentro, pero callar, procurando ese amor, ese que enaltece el Evangelio. Entonces, hermanos, esperamos que esta lección, que es la última de este año y que parece que nos tenía así con poca energía, que no perdamos la energía, que podemos renovarnos en Cristo. Recordemos el texto donde está, ¿cierto? Por eso yo puse ese texto de Hechos 13, 23. Si nos preguntan, bueno, ahí está. Hermano, vamos a pasar la ofrenda. Vamos a tener una corta oración. Amado Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque usted ha sido con un año, Señor, enseñándonos para poder, Señor bendito, enmendar nuestro camino, para poner por obra su palabra. Permita, Señor, que las características, Señor, de un cristiano puedan estar en nosotros. Señor, que toda esta lección que hemos aprendido del ministerio de Pablo, Señor, en la medida nuestra, en el propósito que usted tiene para nuestra vida, podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén.